En el corazón de Chiapas, un día que parecía destinado a ser uno más, se tornó inolvidable en un abrir y cerrar de ojos. El sol apenas iluminaba el horizonte cuando un sonido desgarrador rompió la calma. Un chapuzón inesperado en el río Usumacinta. Frida, una perra mestiza, había saltado desde el puente en un acto que, a primera vista, parecía desesperado. ¿Qué motivó a esta criatura a desafiar las aguas heladas? ¿Podría ser este salto el inicio de un evento extraordinario? Al observar la escena, me pregunté, ¿qué lleva a un ser tan vulnerable a arriesgarlo todo? La respuesta, aunque desconcertante, era simple: instinto. Frida, a pesar de su fragilidad y evidente desnutrición, parecía guiada por una fuerza mayor. Y entonces, otra pregunta surgió. ¿Sería posible que este acto tuviera un propósito más allá del entendimiento humano? La realidad, tan cruda como el aire frío de esa mañana, nos hacía sentir que estábamos al borde de un descubrimiento. El sonido del agua era ensordecedor, una sinfonía de corrientes que chocaban con las rocas, creando una bruma que se alzaba como un velo blanco sobre el río. El olor a humedad y tierra mojada impregnaba el aire, envolviendo a los presentes en una atmósfera densa y cargada de tensión. Podía sentir el ritmo acelerado de mi corazón, como si latiera al compás del peligro inminente. La respiración de los curiosos que se habían congregado era apenas un murmullo en comparación con el estruendo del río, un recordatorio constante del riesgo que Frida había asumido. A medida que los minutos pasaban, la luz del amanecer se reflejaba en el agua, creando destellos que cegaban momentáneamente y acentuaban el misterio de la escena. La temperatura era gélida y el viento cortante soplaba con insistencia, arrastrando consigo las hojas secas que crujían bajo los pies de quienes esperaban, expectantes, alguna señal de lo que estaba por venir. Era como si el mismo río estuviera guardando un secreto, uno que solo Frida podía desvelar. Sin previo aviso, una figura emergió entre las aguas, y el murmuro colectivo se tornó en un silencio sepulcral. Frida nadaba con determinación hacia un punto específico del río, como si sus movimientos estuvieran dirigidos por una fuerza invisible. La escena era casi irreal, y no pude evitar sentir un escalofrío que recorrió mi espalda. En ese instante supe que algo grande estaba a punto de revelarse. Comenta desde qué país estás viendo este video. En el pequeño pueblo de Chiapas, donde el río Usumacinta se extiende como una serpiente plateada, la vida seguía un ritmo pausado. Las mañanas se llenaban del canto de los pájaros y el murmullo del viento entre las hojas. El aire olía a tierra fresca y flores silvestres, con una suave brisa que acariciaba las mejillas de quienes caminaban por los senderos de tierra. Entre las casas de adobe y techos de tejas, los habitantes del pueblo vivían de la pesca y la agricultura, sus manos curtidas por el trabajo diario. Era una comunidad unida, donde todos se conocían por nombre y compartían sueños de un futuro mejor. Los niños correteaban descalzos, dejando risas a su paso, mientras los ancianos contaban historias de tiempos pasados bajo la sombra de los árboles centenarios. Fue en este entorno donde Frida apareció por primera vez, una figura solitaria que deambulaba por las calles en busca de alimento. Su aspecto desaliñado y sus costillas marcadas hablaban de una vida difícil, pero sus ojos, profundos y expresivos, reflejaban una determinación que no se quebraba. La gente del pueblo pronto se encariñó con ella, ofreciéndole restos de comida y caricias que Frida aceptaba con gratitud. Entre los habitantes conocí a don Pedro, un hombre de edad avanzada, con un rostro surcado por arrugas que contaban historias de sabiduría y experiencia. Don Pedro solía sentarse en su mecedora frente a su casa, observando el ir y venir del pueblo. Su voz era suave, como el susurro del río, y a menudo compartía sus pensamientos sobre la vida y la naturaleza con quienes quisieran escuchar. Había algo en el aire, una sensación de que los días tranquilos estaban a punto de cambiar.
La luz del atardecer teñía el cielo de un naranja intenso, y las sombras se alargaban sobre el pueblo, creando un ambiente de expectativa. El sonido de las cigarras llenaba el silencio, mientras el aroma del café recién hecho se esparcía desde las casas, envolviendo a todos en una sensación de hogar. Frida, aunque seguía siendo una presencia discreta, había comenzado a atraer la atención de más personas. Sus paseos por el borde del río eran observados con curiosidad, y su comportamiento, antes errático, parecía tener un nuevo propósito. A medida que los días pasaban, se hacía evidente que Frida no era solo una perra callejera más. Había algo en su andar decidido que insinuaba un cambio inminente. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, noté que Frida se detenía en el mismo punto del río, olfateando el aire y mirando hacia el agua con una concentración inusual. Su cola se movía lentamente, como si estuviera procesando información que solo ella podía entender. Los habitantes del pueblo, aunque acostumbrados a su presencia, empezaron a preguntarse qué secretos guardaba Frida. El ambiente, cargado de un silencio expectante, parecía susurrar que algo extraño se avecinaba. El río, el mismo que había sido testigo de tantas historias, se preparaba para ser el escenario de un evento que cambiaría vidas. Pero, ¿qué ocultaba el río en sus profundidades? La respuesta parecía estar más cerca de lo que imaginábamos. El día siguiente amaneció con una niebla espesa que cubría al pueblo como un manto de misterio. El murmullo del río era constante, pero esa mañana traía consigo una sensación de inquietud. Las aves, usualmente bulliciosas al despuntar el alba, parecían silenciadas por una fuerza invisible, como si percibieran el cambio inminente en el ambiente. Caminé hacia el río, sintiendo el frío penetrar hasta los huesos, y noté que otros habitantes también se dirigían hacia allí, sus rostros marcados por una mezcla de curiosidad y preocupación. El aire olía a humedad y algo más, un aroma metálico que se extendía como un presagio de lo que estaba por venir. Frida, con su andar sigiloso, nos acompañaba, sus orejas en alerta y su mirada fija en el agua. Era evidente que captaba señales que escapaban a nuestro entendimiento, y su comportamiento, aunque discreto, no pasaba desapercibido. Cada cierto tiempo, se detenía y olfateaba el aire, como si buscara algo específico. De repente, el sonido de un estallido resonó en el aire, reverberando en el silencio de la mañana. Un tronco, arrastrado por la corriente, chocó con una roca, enviando una nube de gotas al aire. La gente retrocedió instintivamente, sus corazones latiendo al unísono en un ritmo acelerado. El calor del sol comenzó a disipar la niebla, revelando una escena que se tornaba más clara y con ella el peligro que acechaba. La corriente del río, normalmente serena, se había vuelto más feroz, arrastrando ramas y hojas en su cauce tumultuoso. El agua, que reflejaba el sol en destellos cegadores, parecía cobrar vida propia, y el rugido de las olas llenaba el aire con una intensidad que ponía los nervios de punta. Las personas se agrupaban en la orilla. Susurros de preocupación se mezclaban con el sonido del agua, creando una sinfonía de ansiedad que se extendía por el lugar. Frida, siempre cerca, observaba con atención. Sus movimientos eran medidos, como si esperara el momento preciso para actuar. Una sensación de urgencia se apoderó de todos nosotros. Podía ver el miedo en los rostros a mi alrededor, un reflejo de la incertidumbre que crecía con cada minuto que pasaba. Los niños eran apartados por sus padres, alejándolos del peligro inminente, mientras los más ancianos se aferraban a sus bastones, sus cuerpos temblando ligeramente por el frío y la tensión. La atmósfera estaba cargada de un zumbido constante, como una advertencia que vibraba en el aire. Era el preludio de algo mayor, un aviso de que el río, ese gigante dormido, estaba despertando con una furia que aún no comprendíamos. Frida, aunque seguía siendo un testigo silencioso, emanaba una calma que contrastaba con el caos que nos rodeaba. Su cola se movía lentamente, sus ojos seguían cada movimiento del río, sus patas firmemente plantadas en la tierra.
Era como si supiera algo que nosotros ignorábamos, como si el destino estuviera escrito en el lenguaje secreto que solo ella entendía. Entonces, como si el mismo río hubiera escuchado nuestros pensamientos, otro estallido resonó, más fuerte y más cercano. La amenaza era real, y todos lo sentíamos. Algo estaba a punto de suceder. El rugido del río creció, llenando el aire con un estruendo que parecía emanar de sus entrañas. La corriente se volvía cada vez más violenta, como si una bestia se agitara bajo la superficie, amenazando con desbordarse. El agua, oscura y tumultuosa, golpeaba las orillas con una furia inesperada, arrojando espuma y escombros al aire. La gente se movía con rapidez, tratando de tomar decisiones que parecían escapar a su control. Vi cómo algunos intentaban asegurar sus embarcaciones, mientras otros gritaban instrucciones que se perdían en el fragor del río. El pánico se apoderaba de muchos, y el temor se reflejaba en sus ojos, un espejo de la desesperación que sentían. Frida, sin embargo, permanecía firme. Su cuerpo tenso y alerta era un testimonio de su instinto aflorando. Sus orejas se movían al compás del viento, y su mirada escudriñaba cada rincón del escenario cambiante. Aunque no hizo ningún movimiento heroico, su mera presencia era un faro de calma en medio del caos. El ambiente era un torbellino de sonidos y emociones. Los gritos de advertencia se mezclaban con el silbido del viento, que azotaba con fuerza, llevando consigo el olor acre de la vegetación aplastada por la corriente. La luz del día, filtrada por las nubes que se arremolinaban en el cielo, proyectaba sombras inquietantes sobre el agua, acentuando el dramatismo de la escena. Cada paso que daba se sentía pesado, como si el suelo mismo resistiera el avance. El aire, cargado de humedad, dificultaba la respiración, y el palpitar de mi corazón resonaba en mis oídos, acompasado por el ritmo frenético del río. Había una urgencia palpable en el aire, una sensación de que el tiempo corría en contra de todos nosotros. Era evidente que la comunidad luchaba contra algo que no comprendía del todo. Una fuerza de la naturaleza que desafiaba su comprensión y sus recursos. Frida, aunque no era más que un animal, parecía comprender la magnitud del peligro mejor que muchos de nosotros. El caos era absoluto, y la sensación de impotencia crecía con cada segundo que pasaba. Los más valientes intentaban organizar a la multitud, pero el miedo se manifestaba en forma de voces quebradas y manos temblorosas. Era un recordatorio de nuestra vulnerabilidad ante las fuerzas que no podemos controlar. Al mirar a Frida, supe que ella también sentía el peso de la situación. Sus ojos, enfocados en el remolino del río, brillaban con una intensidad que delataba su comprensión del peligro. Estaba claro que aunque aún no había actuado, su papel en esta historia estaba lejos de terminar. El río seguía rugiendo y el mundo parecía contener la respiración, esperando el desenlace de aquel día cargado de incertidumbre. Nos encontrábamos al borde de algo irreversible, con la certeza de que esta podría ser nuestra última oportunidad. El fragor del río alcanzó su clímax, un rugido ensordecedor que resonaba en cada rincón del valle. Las aguas, desbordadas de furia, amenazaban con arrasar todo a su paso, y el peligro se volvió más tangible que nunca. El aire estaba cargado de electricidad, un zumbido que se sentía en la piel, como una advertencia de que lo peor estaba por venir. La comunidad, en su intento por encontrar una solución, se encontraba en un estado de confusión y miedo. Las decisiones vacilaban, y el pánico era palpable, reflejado en los ojos de quienes buscaban desesperadamente una salida. El sonido de las voces, una mezcla de gritos y súplicas, se perdía en el estruendo del río, creando una cacofonía de angustia. En medio de este caos, Frida se convirtió en un torbellino de movimiento. Sin previo aviso, se lanzó hacia la orilla, sus patas salpicando el agua mientras avanzaba con determinación. Su impulso fue tan inesperado que por un momento
Todos los presentes contuvieron la respiración, observando su figura recortarse contra el tumulto del río. La tensión alcanzó su punto máximo. El cielo, cubierto de nubes oscuras, amortiguaba la luz del sol, sumiendo el entorno en una penumbra inquietante. El olor a tierra mojada y vegetación arrancada del suelo se mezclaba con el sudor del miedo que emanaba de las personas apiñadas en la orilla. Sentí el latido de mi corazón retumbar en mis oídos, un tamborileo que coincidía con el ritmo frenético del agua. La respiración se volvió un esfuerzo consciente. Cada inhalación era un recordatorio de la fragilidad de la vida frente a las fuerzas indomables de la naturaleza. Mientras Frida avanzaba, el suspense se hizo casi insoportable. Su figura, pequeña pero decidida, se enfrentaba a un poder mucho mayor que ella, y sin embargo, su audacia era contagiosa. Podía ver las miradas de asombro y esperanza entrelazarse en los rostros de los que la observaban, como si su valentía ofreciera un rayo de luz en medio de la desesperación. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo se alargaba en una eternidad de incertidumbre. La esperanza y el temor libraban una batalla silenciosa en el corazón de todos nosotros. Frida, ajena a las dudas humanas, continuaba su camino, guiada por un instinto que escapaba a nuestra comprensión. En ese instante, comprendí que estábamos en el filo de un abismo, balanceándonos precariamente en el borde de una catástrofe. La certeza de que solo un acto de valentía podría cambiar el curso de los acontecimientos pesaba en el aire, una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Sus movimientos, rápidos y decididos, preparaban el terreno para un desenlace que estaba más allá de nuestro control. Con cada salto sobre las aguas embravecidas, Frida nos recordaba que aunque pequeños frente a la inmensidad del mundo, el coraje y la determinación podían trazar un camino incluso en medio del caos más absoluto. La sensación de estar al borde de un desastre inminente era avasalladora, y todos lo sentíamos. Estábamos por un hilo. El caos reinante no había disminuido, y mientras la comunidad luchaba por mantener la compostura, las limitaciones humanas se hacían cada vez más evidentes. La tensión en el aire era tan densa que parecía una presencia física, y cada intento de organizar una respuesta se encontraba con obstáculos insuperables. A pesar de los esfuerzos colectivos, el miedo se manifestaba en forma de gestos nerviosos y miradas perdidas. Los líderes del pueblo intentaban coordinar acciones, sus voces entrecortadas por la emoción, pero el ruido del agua y el viento desafiaban cualquier intento de comunicación clara. ¡Rápido! ¡Aseguremos las casas!, gritaba alguien, mientras otros respondían con acciones torpes, sus cuerpos moviéndose como marionetas en un escenario en el que no querían estar. Frida, en medio de todo, parecía un faro de serenidad. Sus movimientos eran pausados, pero sus ojos seguían cada detalle, cada gesto de los humanos que la rodeaban. Aunque su cuerpo permanecía quieto, su mente estaba claramente alerta, procesando la información con una agudeza que escapaba a nuestra comprensión. El aroma del barro y del agua estancada llenaba el aire, mezclándose con el sudor y el miedo que emanaban de los aldeanos. La luz del día, opaca y filtrada por las nubes, apenas iluminaba el caos, añadiendo una capa de incertidumbre a la atmósfera ya cargada de tensión. Diálogos breves y entrecortados se escuchaban entre el rugido del río, como fragmentos de una conversación que nunca llegaba a completarse. «¿Qué hacemos ahora?», preguntaba una mujer con la voz temblorosa. «No lo sé. Espera un momento», respondía alguien más, mientras el sonido de las ramas quebrándose bajo la fuerza del agua resonaba a su alrededor. Frida, aunque no participaba en estas discusiones, estaba intrínsecamente involucrada. Sus orejas se movían al ritmo de las voces y sus patas se hundían en el suelo, como si estuviera lista para actuar en cualquier momento. Había una inquietud palpable en su presencia, una energía contenida que parecía a punto de desbordarse. La comunidad, unida por la desesperación, seguía intentando actuar,
Sin embargo, cada paso que daban parecía un esfuerzo monumental, como si una fuerza invisible los empujara hacia atrás. El viento frío soplaba con fuerza, arrancando hojas de los árboles y esparciendo polvo y tierra en el aire. A cada momento que pasaba, la pregunta que todos temíamos hacer se volvía más urgente. ¿Sería posible salir de esta situación con vida? La duda se cernía sobre nosotros, una sombra que no podíamos ignorar, mientras el río continuaba su inexorable avance. El tiempo parecía congelarse, pero el agua seguía moviéndose, implacable, acercándose más y más. El sonido del río era ahora un eco constante, un recordatorio de la amenaza que pendía sobre nosotros. Los niños, agarrados de las manos de sus padres, miraban con ojos grandes y asustados, sin comprender del todo el peligro, pero sintiendo el miedo en el aire. Frida, mientras tanto, caminaba de un lado a otro, sus patas dejando huellas en el barro, como si estuviera trazando un mapa invisible. Las nubes se arremolinaban sobre nosotros, oscuras y pesadas, presagiando una tormenta que podría desencadenarse en cualquier momento. Las voces se callaron, y por un instante solo se escuchó el latido de nuestros corazones. La tensión era palpable, un hilo que podría romperse con el más mínimo movimiento. En ese silencio, la mirada de Frida se cruzó con la mía, y en sus ojos vi un destello de confianza que me llenó de una esperanza inexplicable. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Podríamos realmente sobrevivir a este desafío? La situación no mejoraba, y cada intento de contener el peligro parecía destinado al fracaso. El río, como un gigante indomable, seguía avanzando con una fuerza imparable, mientras los esfuerzos humanos se desmoronaban ante la magnitud de la amenaza. Los gritos de frustración resonaban en el aire, mezclados con el rugido ensordecedor del agua, creando una sinfonía de desesperación. La comunidad, unida por el miedo y la incertidumbre, buscaba maneras de proteger lo poco que quedaba. Las manos temblorosas intentaban reforzar las defensas improvisadas, pero cada esfuerzo parecía inútil. «¡Se nos acaba el tiempo!», gritó alguien, su voz apenas audible por encima del estruendo. Las miradas se cruzaban, cargadas de impotencia, mientras el río continuaba su avance inexorable. Fue entonces cuando una revelación sacudió al grupo. Un anciano, conocido por sus historias sobre el río, recordó un suceso similar de su juventud, cuando unas lluvias torrenciales causaron una crecida repentina. «El río tiene su propio camino», dijo con voz temblorosa. «Sabe dónde quiere ir y nada lo detendrá». Sus palabras, aunque desalentadoras, sembraron una semilla de comprensión entre los presentes. Frida, mientras tanto, se movía con una determinación renovada. Sus ojos, llenos de una sabiduría que desafiaba su condición de animal, parecían comunicar algo que solo ella comprendía. En su lenguaje mudo, había un mensaje claro para todos nosotros. No todo estaba perdido. Los momentos se alargaban en una tensión casi palpable. Frida, con su andar decidido, no solo observaba, guiaba. Se detenía para mirarnos, sus ojos transmitiendo una confianza que nos instaba a seguir adelante. Era como si su espíritu indomable nos infundiera una nueva esperanza en medio del caos. El olor a humedad y tierra removida impregnaba el aire, una constante que nos recordaba el poder del río. La luz del atardecer, filtrada a través de las nubes, añadía un tono dramático a la escena, proyectando sombras que se alargaban sobre el agua. El suspense aumentaba, y con él la certeza de que Frida estaba a punto de asumir un papel crucial. Su energía, contenida hasta ahora, parecía a punto de explotar en un acto de valentía que cambiaría el curso de los acontecimientos. La conexión entre ella y nosotros, aunque silenciosa, era innegable. Cada paso que daba nos acercaba más a la verdad oculta en el corazón del río. El tiempo se estiraba y la expectativa crecía con cada latido de nuestros corazones. Frida, con su determinación inquebrantable, era el hilo que nos mantenía unidos en la adversidad. Mientras la noche comenzaba a descender,
La pregunta latente en nuestras mentes se volvía más urgente. ¿Qué estaba a punto de hacer Frida? Su presencia, como una llama en la oscuridad, nos guiaba hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El momento decisivo estaba cerca, y todos lo sabíamos. Frida iba a tomar el control. El viento azotaba con una fuerza renovada, como si el mismo río hubiera convocado una tormenta en su afán de imponerse sobre la tierra. Las ramas de los árboles se sacudían violentamente, y el sonido de las hojas revoloteando era un eco constante que se sumaba al caos. El aire, impregnado de humedad y tensión, era difícil de respirar. Cada inhalación un recordatorio de la inminente catástrofe. El pueblo, agotado por el esfuerzo y el miedo, se mantenía firme, pero sus fuerzas comenzaban a menguar. Las caras, surcadas por el cansancio, reflejaban una mezcla de angustia y determinación. Los cuerpos se movían con esfuerzo, como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros, cada paso más difícil que el anterior. Frida, en medio de este escenario apocalíptico, se erguía como una figura de esperanza. Sus ojos, brillantes y llenos de propósito, escudriñaban el entorno, analizando cada detalle, cada cambio en el paisaje. Era evidente que sentía que su momento había llegado, y su postura lo decía todo. Estaba lista para actuar. El cielo, cubierto de nubes oscuras, se cernía sobre nosotros, amenazando con liberar su furia en cualquier momento. El sonido del agua era un trueno constante, un recordatorio de la fuerza implacable que enfrentábamos. Los olores de tierra húmeda y vegetación aplastada llenaban el aire, creando una atmósfera cargada de expectativa. La tensión era palpable, casi visible en el aire que nos rodeaba. Cada segundo que pasaba se estiraba en una eternidad, y el rugido del río se convertía en un telón de fondo para nuestros temores más profundos. Frida, sin embargo, se mantenía imperturbable, como si el caos a su alrededor no fuera más que un obstáculo en su camino. La luz filtrada a través de las nubes bañaba el paisaje en un resplandor etéreo, proyectando sombras largas y distorsionadas en el suelo. El mundo parecía detenido, atrapado en un instante suspendido, entre la calma y la tormenta. Los aldeanos, conscientes de que el tiempo se agotaba, intercambiaban miradas cargadas de significado. El reconocimiento de que algo debía hacerse era unánime, pero las acciones se demoraban, atrapadas en la incertidumbre de no saber qué dirección tomar. Frida, percibiendo el dilema, se adelantó, sus patas firmes sobre el terreno resbaladizo. Su presencia, tranquila pero decidida, infundía una nueva energía en la multitud, como si su simple existencia fuera un faro en la oscuridad. Sabíamos que no podíamos rendirnos, no mientras ella estuviera ahí. El momento estaba cerca, podía sentirlo en el aire, en el latido acelerado de mi corazón, en el susurro del viento que arrastraba consigo la promesa de un cambio. Frida, con su mirada fija en el horizonte, parecía entenderlo mejor que nadie. Estaba escrito que ahora algo sucedería, y todos lo sabíamos en lo más profundo de nuestro ser. El momento había llegado, y el aire estaba cargado de una expectativa casi tangible. Frida, con su mirada fija en el tumulto del río, dio un paso adelante, como si una fuerza invisible la empujara a la acción. Su cuerpo, pequeño pero decidido, parecía irradiar una energía que no podía ser contenida. El pueblo observaba con el aliento contenido, cada persona consciente de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La tensión era tan densa que casi se podía tocar, y el rugido del río era el único sonido que rompía el silencio expectante. De repente, Frida se lanzó hacia adelante, sus patas golpeando el suelo con un propósito claro. En cuestión de segundos estaba en el agua, su cuerpo deslizándose con agilidad entre las corrientes traicioneras. El río, con su furia indomable, parecía reconocer el desafío, pero Frida no se dejó intimidar. Nadaba con una determinación que desafiaba las probabilidades, un destello de valentía en medio del caos. En suspense alcanzó un nuevo nivel
cuando de la nada un tronco enorme apareció en el agua, arrastrado por la corriente, dirigiéndose directamente hacia ella. El tiempo pareció ralentizarse y un grito colectivo de advertencia surgió de la multitud. Pero Frida no vaciló. Con un movimiento ágil, esquivó el obstáculo, demostrando una habilidad que nadie esperaba. Sin embargo, justo cuando parecía que la perra había superado lo peor, una nueva complicación surgió. Una ola aún más grande se alzaba frente a ella, un muro de agua que amenazaba con engullirla. La tragedia estaba a un paso, y el horror se reflejaba en los rostros de los aldeanos, sus esperanzas pendiendo de un hilo. El aire se llenó de un grito de desesperación, una súplica colectiva por la salvación. Los corazones latían al unísono, cada latido resonando con una mezcla de miedo y esperanza. Los ojos, fijos en la figura de Frida, no podían apartarse del espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Fue en ese instante crítico que Frida mostró su verdadero heroísmo. Con una explosión de energía, enfrentó la ola, sumergiéndose justo antes de que ésta rompiera sobre ella. La multitud contuvo el aliento, y el mundo pareció detenerse cuando el agua se cerró sobre su pequeña figura. Los segundos se alargaron en una eternidad, y el silencio se apoderó del lugar. La superficie del río, ahora calma, parecía mantener el secreto de lo que había sucedido bajo sus aguas. Los aldeanos, en el borde del desespero, se aferraban a una esperanza tenue, sus miradas fijas en el río, buscando cualquier señal de Frida. Finalmente, con un estallido que rompió la tensión, Frida emergió a la superficie, jadeante pero triunfante. Un coro de alivio y alegría estalló entre la multitud, sus emociones desbordándose en una reacción catártica que resonó a lo largo del valle. A pesar de la victoria momentánea, la amenaza no había desaparecido por completo. La tensión seguía presente, como un recordatorio constante de la fragilidad de la situación. El peligro aún acechaba, y el destino del pueblo seguía colgando de un hilo tan fino como siempre. El alivio palpable que siguió a la hazaña de Frida fue un bálsamo para los nervios destrozados de los aldeanos. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de muchos, mezclándose con el barro y el sudor acumulados durante las horas de angustia. El sonido de sollozos y risas emocionadas resonaba en el aire, una sinfonía de emociones que expresaba la gratitud y el asombro que todos sentían. El caos que había precedido al rescate se transformó en un torbellino de abrazos y palabras apresuradas. Las personas se aferraban unas a otras, compartiendo el consuelo de saber que lo peor había pasado. «No puedo creer que lo lograra», exclamó una mujer, sus manos temblorosas cubriendo su boca mientras sus ojos brillaban con lágrimas de alivio. A medida que el bullicio se calmaba, comenzó a surgir una imagen más clara de la devastación. Las casas, algunas de ellas parcialmente destruidas, eran un recordatorio sombrío de la fuerza del río. Los escombros yacían esparcidos por doquier, y el olor a tierra mojada y vegetación aplastada impregnaba el aire, un testimonio persistente del poder que había desatado la naturaleza. Los aldeanos, aunque todavía conmocionados, se reunieron en torno a Frida, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y gratitud. La perra, aún empapada y jadeante, se convirtió en el centro de atención, una heroína inesperada que había desafiado las probabilidades y ganado. «¡Oh, es increíble! Nunca había visto algo así», comentó un hombre mientras acariciaba la cabeza de Frida, su voz llena de admiración. «Ella nos ha salvado a todos». Las palabras resonaron en el grupo, y un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. Cada persona consciente de que el destino del pueblo había cambiado gracias a la valentía de la perra. Los diálogos se entrelazaban, breves pero cargados de emoción. «¿Cómo supo qué hacer?», preguntó un joven, su mirada fija en Frida. «Tal vez siempre lo supo», respondió alguien, su voz apenas un susurro. La comunidad, unida por la experiencia compartida,
comenzó a asimilar el impacto del evento. Había una sensación de renacimiento en el aire, una comprensión profunda de que, aunque las pérdidas eran significativas, también había una nueva oportunidad de reconstruir y avanzar. El sol comenzó a descender, bañando el paisaje en un resplandor dorado que parecía lavar las cicatrices del día. La luz, suave y cálida, acariciaba las caras de los aldeanos, infundiéndoles una paz que contrastaba con la tormenta que habían enfrentado. Frida, ahora rodeada de admiradores, se tumbó en el suelo, aparentemente ajena a la adoración que la envolvía. Su respiración, aún entrecortada, era un recordatorio de su esfuerzo, pero sus ojos brillaban con una satisfacción tranquila. Algo había cambiado para siempre en ese pequeño pueblo a orillas del río. La perra, con su acto de valentía, no solo había salvado vidas, había tejido un nuevo lazo entre los habitantes, uno que resistiría el paso del tiempo. Mientras la noche comenzaba a envolver el día en su manto oscuro, una sensación de esperanza impregnaba el aire, dejando claro que nada volvería a ser igual. A medida que la noche se asentaba sobre Chiapas, un silencio sereno reemplazó el tumulto del día. El río, ahora calmado, reflejaba la luz de la luna en su superficie, como si nunca hubiera sido el escenario de una batalla tan intensa. El aire, fresco y cargado de nuevas posibilidades, se movía suavemente entre las casas reconstruidas, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y el sonido lejano de grillos que cantaban al resurgir de la tranquilidad. Observando a Frida descansar junto a la fogata, rodeada de aldeanos que compartían historias del día, no podía evitar reflexionar sobre el increíble vínculo que se había forjado entre esta perra valiente y la comunidad que había salvado. Su presencia tan aparentemente sencilla se había convertido en un símbolo de la capacidad de los seres vivos para superar los desafíos más grandes con voluntad y coraje. La transformación del pueblo era palpable. Había un nuevo sentido de unidad, una conexión que trascendía las palabras y que se manifestaba en gestos de gratitud y apoyo mutuo. Cada mirada intercambiada, cada sonrisa compartida, hablaba de un entendimiento renovado de lo que realmente importaba, la solidaridad y la esperanza. Frida, con su acto desinteresado, nos había recordado a todos que incluso en los momentos más oscuros, el valor y el amor pueden iluminar el camino. Su legado vivía en cada uno de nosotros, y su historia se contaría durante generaciones. Un recordatorio de que los héroes pueden encontrarse en las formas más inesperadas. Mientras contemplaba el resplandor de la luna sobre el río, me llenaba de una profunda sensación de gratitud. La naturaleza, aunque poderosa y a veces temible, también nos había mostrado su lado más hermoso a través de Frida. En sus ojos veía la chispa de la vida, el espíritu indomable que había unido a todo un pueblo bajo una causa común. La noche avanzaba, y con ella el murmullo de las conversaciones se suavizaba, convirtiéndose en un susurro de sueños y promesas para el futuro. Los aldeanos, agotados pero renovados, se retiraban lentamente a sus hogares, sus corazones llenos de esperanza para lo que vendría. Frida, ahora una heroína indiscutible, se acomodó junto a la fogata, su respiración tranquila y su expresión serena. Era una imagen de paz y resolución, un testimonio viviente de la fuerza del espíritu humano y animal. Al terminar este relato, invito a todos a compartir lo que sintieron al escucharlo. Suscríbanse al canal y dejen un me gusta si esta historia tocó sus corazones tanto como tocó el mío. La historia de Frida será recordada, un faro de esperanza en tiempos de incertidumbre.